Hola a todos, chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, donde vamos a hacer el análisis de las series y películas que más te gustan. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de análisis, vamos a analizar El Señor de los Anillos y todas las películas que incluyeron esta gran obra de Tolkien. Como ustedes saben, los libros no los voy a analizar todavía porque si no saldría un tema demasiado largo como fue lo que hicimos con Harry Potter. Y dicho todo eso, vamos de inmediato con el análisis de La Comunidad del Anillo, la primera película de esta gran saga, que como ustedes saben, trata de un tema muy interesante. ¿Acaso tú piensas que tu valor personal está determinado por otro objeto o por otra persona? Bueno, justamente de eso es de lo que trata La Comunidad del Anillo, que es decir, la primera entrega de esta gran saga. Justamente porque se nos muestra cómo el Anillo de Poder es el que controla a todas las demás personas de este contexto comunicacional que se nos está mostrando. Allí, como ustedes recordarán, Sauron, el Señor Oscuro, el Señor del Mal, crea diversos anillos y los entrega a las diversas comunidades que cohabitaban en la Tierra Media. Les entrega 3 a los señores elfos, creo que eran... no recuerdo el número exacto de los anillos que les entregó a los enanos, que eran un poco más, digamos, y a los hombres les entregó 10 anillos, creo. Que esa era la cantidad de anillos que les entregó. Y eso de entrada ya es muy interesante porque si se fijan, de inmediato nos está mostrando cómo el Señor Oscuro está manipulando a un grupo de otras personas para que piensen que su valor personal, que su poder individual está determinado por la obtención de un artefacto externo a ellos mismos. Por eso era bien interesante cómo el Señor Oscuro crea estos anillos de poder y les va entregando a cada grupo anillos para que ellos sientan que tienen mayor poder. Porque de esa forma, claramente Sauron les está diciendo, ustedes no pueden obtener el poder por sí mismos. Y de hecho hay otra estrategia muy interesante que me parecía de lo que hizo Sauron. Porque en el fondo lo que hace es dividir a las comunidades. Se fijan que ya hay un correlato bien interesante en el caso del Señor de los Anillos. Porque cada comunidad, digamos los enanos, los elfos, los hombres, estaban buscando el poder para protegerse a sí mismos. ¿En contra de quién? De las otras razas. Es decir, en contra de los elfos o en contra de los enanos. En el caso de que tú fueras un ser humano. Por eso es muy interesante la estrategia que sigue Sauron, como ya les digo, y la temática que ya nos está presentando de entrada esta gran película. Por eso es muy interesante que una vez que todas estas razas aceptan los anillos de poder, ellos no sabían que Sauron había forjado un anillo único. Y el anillo único tenía la función de controlar a todos los otros anillos. ¿Se fijan que es muy interesante? Porque de inmediato nos muestra cómo Sauron manipula a los demás por medio del del temor que tienen a no poder controlar su propia existencia, a no poder controlar su existencia en relación a lo que el otro me puede hacer. Se fijan que ya de entrada eso nos está mostrando un problema que nosotros mismos vivimos en nuestra propia realidad, o que tú vives en tu propia realidad cuando crees que otra persona u otro objeto te da el poder. Y de hecho hay personas que suelen manipularte en tu propia vida porque te dicen, mira, si tú no eres mi amigo, o si tú no te juntas conmigo, tú no tienes poder, tú no vales como persona. Te fijas que de inmediato de eso es de lo que está hablando el Señor de los Anillos. Está hablando de cómo tú dejas que otros te manipulen por medio de decirte que si tú no vives o dependes de ellos, tu vida no tiene sentido. Tu vida no vale para nada. Por eso, como recordarán, en El Señor de los Anillos se da esta gran batalla donde Sauron finalmente se revela como el ser maligno que era y empieza a ocupar el anillo para manipular a todas las otras razas, que claramente connotaba que por medio del anillo él los estaba dividiendo, estaba haciendo que lucharan entre ellos. Entonces finalmente ellos tienen que ir y exterminar el mal y enfrentarse a Sauron, que era justamente el que los había manipulado desde un principio. Yo les estoy hablando, por supuesto, de la secuencia inicial de la película, porque si analizáramos toda la película saldría un video tremendamente largo, dada que las películas en su tiempo eran muy largas, como ustedes recordaron. Justamente por eso, era bien interesante que en esta batalla que se da entre Sauron y las fuerzas que se unen finalmente, dense cuenta, los humanos, los elfos y los enanos tienen que unirse para derrotar a Sauron, luego de que él los había dividido. Por eso es bien interesante que en el momento en que Sauron se hace presente con el anillo único y empieza a destruir a todo el mundo, Isildur
logra cortarle el dedo con el anillo y eso hace que desaparezca Sauron del lugar. Pero no desaparece el poder del anillo, es decir, no desaparece la tentación del poder absoluto, que justamente es lo que se lleva Isildur con él mismo. Y eso era bien interesante porque en el fondo a Isildur le dicen, mira, tú tienes que destruir este anillo, porque si destruyes este anillo, destruyes a Sauron y destruyes el mal. Pero Isildur, que era, como ustedes saben, el antepasado de Aragorn, prefiere no hacerlo, porque en la práctica él prefiere conservar el poder para sí mismo, porque a pesar de que se han unido, persiste él en la idea de que tanto los elfos como los enanos o cualquier otro ser humano me podría hacer daño a mí. Entonces yo busco seguir controlando la realidad que me circunda. Entonces se fijan desde ese punto de vista, Isildur era bien paranoico. Por eso, como ustedes saben, una de las grandes temáticas del estudio de la política en general tiene que ver con el estudio del poder. El poder es muy tentador. Por eso en general los sistemas políticos contemporáneos han buscado que nadie tenga poder absoluto, que en general el poder siempre esté cambiando de manos. Porque se ha descubierto que a lo largo de la historia las personas que tienen un poder absoluto tienden a friquearse, como digo yo. Tienden a ser consumidos por ese poder porque terminan creyendo que son omnipotentes, que lo pueden hacer todo, y en ese sentido empiezan a dejar de ver la realidad como una persona normal. Piensen en lo que ocurre en el presente con los políticos de cualquier país. Que a propósito yo aprovecho de dar el saludo que siempre doy a México, donde me ven harto, a Perú, a España, a Ecuador, a Argentina, a Colombia y a mi país, Chile, el mejor país del universo. No, todos los países son geniales. Y como yo les digo, lo que ocurre en el presente con ciertas castas políticas que se van quedando por muchos años en el poder y el poder los va corrompiendo. Justamente el anillo de poder de Sauron habla de eso, de lo que ocurre en nuestra realidad con las personas que obtienen el poder absoluto. Y es una advertencia para todos nosotros de que debemos tener mucho cuidado cuando cedemos el poder a otras personas. Porque claramente eso connota que las personas en un punto van a terminar siendo consumidas por ese poder, que era lo que ocurría con todos los que llevaban el anillo de poder. Que no es una temática nueva, porque como ustedes saben, esa temática ya fue tratada en el Anillo de los Nibelungos. De hecho, como ustedes saben, Tolkien se inspiró en el Anillo de los Nibelungos para escribir El Señor de los Anillos. Que justamente el hecho de que allí se mostraba cómo el poder corrompía fácilmente a una persona. Porque justamente el anillo viene a connotar eso, la riqueza fácil, la obtención del poder de forma fácil y sin esfuerzo. Por eso en el fondo para Bilbo Bolsón, la obtención del anillo de poder en su encuentro con Gollum fue tan significativa, porque él se dio cuenta que podía resolver los problemas de su vida de forma muy fácil, desapareciendo. Que como ustedes saben, es una de las temáticas que abordaba la República de Platón. En la República de Platón, él se preguntaba qué ocurriría si una persona tuviera la capacidad de desaparecer y hacer lo que quisiera en la vida. ¿Se fijan que hay un correlato entre una temática y la otra? Bueno, en un punto, Bilbo Bolsón se acostumbra a tener este poder, y este poder lo va consumiendo. Él no tiene la capacidad de deshacerse de ese poder porque piensa que es el anillo el que le da valor personal a él. ¿Se fijan? Que es justamente eso lo que va a tener que ir a destruir Frodo Bolsón en su viaje a través de la Tierra Media. Va a tener que ir a destruir esa noción de que otro objeto, de que otra persona, de que otro artefacto es lo que le da poder a ellos. Y por tanto, las personas y todas las razas que conviven en este mundo, y yo les digo, ustedes mismos, deben aprender que el poder está en ustedes y no en algún artefacto externo o en algún amigo que pudieran ustedes tener y que les va a decir que dependen de él para ser todo lo poderosos que yo sé que ustedes lo son. Y con esto yo me despido por hoy, deseándoles que tengan un maravilloso día y por supuesto que sigan viendo más de mis videos. Y por favor, vayan a mis redes sociales, dale me gusta a este video y por supuesto, a los que son nuevos en este canal, suscríbanse para que así mi canal siga creciendo tanto como ya lo está haciendo. Que tengan un maravilloso día. ¡Chao!